El sermón de hoy, Mateo capítulo 5, versículo 3. Pobres en espíritu. El primer milagro en la vida de los hijos de Dios. Mateo 5, versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La semana pasada compartíamos el primer mensaje de esta serie a modo de introducción, pero también no mirándolo en menos como solo como un bocadillo para introducirnos, no. Era muy importante el poder comprender cuál era el contexto en el cual Jesús estaba hablando y el por qué él iba a hablar. ¿Lo recuerdan? Compartíamos y decíamos que la palabra nos muestra, la historia que nos lleva al Sermón del Monte, nos muestra que Jesús estaba enfrentado a una gran multitud que le seguía. Pero principalmente le seguía, según la descripción del capítulo 4, le seguía a causa de las maravillas y milagros que él estaba haciendo. En una actitud de honestidad, en una actitud sincera, Jesús se detiene en el camino. Pero no se detiene para cualquier cosa, sino que él se detiene para subir al monte y tener un tiempo de reflexión y de poder enseñar a aquellos que le seguían, a sus discípulos. El mensaje para nosotros era acercarnos a Jesús con esa actitud de discípulos, valorando que Él haya querido hablarnos, valorando que Él haya querido ser honesto y parar en el camino. Y antes de que nosotros sigamos con el entusiasmo, ¡oh, qué linda la vida cristiana! El Señor me va a dar esto, me va a dar esto otro, y yo voy a poder tener todo lo que quiero y ya no voy a sufrir. El Señor le pone un alto y dice, a ver, toma asiento en una actitud típica de los maestros judíos y se prepara para hablar. Pero no se prepara para hablar cualquier cosa, sino que abre su boca para enseñarles. Qué maravilloso es poder experimentar la enseñanza de Dios en nuestra vida. Qué gratificante es saber que Dios, pudiendo pasarnos por alto, no hacer nada en la humanidad, sino que dejar que nosotros siguiéramos en nuestro camino hacia el infierno, porque no hay otro destino. Aunque hoy sea considerado como una fábula, una máquina para poder seducir a las personas o para oprimir, no, nosotros creemos en lo que la palabra del Señor nos dice. Como dice un pastor amigo, íbamos muertos de la risa caminando hacia el infierno, ni siquiera aproblemados. Pero el Señor tuvo misericordia y se detuvo y nos habla. Y no está puesto al azar que Jesús comience este famoso sermón o su enseñanza con las bienaventuranzas, sino que hay un propósito. ¿Cuál cree usted que es el propósito con el cual Jesús comienza hablando con las bienaventuranzas? Jesús confronta a una multitud, interpela a las personas, con el deseo, y esta es mi interpretación, de poder decirles: esto es lo que yo quiero producir en ustedes. Es interesante considerar que la palabra bienaventurado significa una bendición de Dios. Algo que Dios hizo en la persona a la cual Él se está refiriendo. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, y no refiriéndome aún a la bienaventuranza en específico de Mateo 5:3, cuando hablamos de las bienaventuranzas, hemos de considerar que estas son características de todos los creyentes. Hay una serie de bienaventuranzas que nos acompañan hasta el versículo 12. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, pensamos: ¿cuál de esas características tendré yo? ¿Ha leído las bienaventuranzas? ¿Ha escuchado algún sermón de las bienaventuranzas? ¿Se la ha predicado usted mismo? Y de repente cometemos el error de pensar: a ver, yo no soy pobre en espíritu, pero lloro.
y de repente soy algo manso, no soy muy misericordioso, limpio de corazón nunca, pero sí, no he padecido persecución, tampoco me han garabateado por causa del nombre de Jesús. Pero tengo algunas. No es así, hermanos. Yo sé que en algunos contextos esto se sabe, no sé si en el nuestro, pero yo se lo digo. Las bienaventuranzas son características de todos los creyentes. Usted debe identificarse con todas. No es así como que, yo soy pobre en espíritu, no soy misericordioso, pero tengo una, gloria a Dios. No es así. Cada una de las bienaventuranzas describen cómo son los escogidos de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a terminar haciendo en aquellos que le están siguiendo? Por eso es importante el sermón. Y por eso Jesús parte con esto. Porque Él le está diciendo, y voy a parafrasear, voy a quizás interpretar un poco el momento. Ustedes me están siguiendo, ustedes me están oyendo, ustedes van a comenzar a escuchar mandatos, van a empezar a oír qué es lo que yo quiero de ustedes, y esto es lo que se va a producir en ustedes, y van a ser bienaventurados. Bienaventurados. Las bienaventuranzas son un medio en el cual el cristiano ve las dificultades y puede salir de ellas con esperanza. Las bienaventuranzas, como lo decía, son una descripción de lo que Jesús hará en cada uno de nosotros. Y cuando usted las lea, tiene que leerlas, tiene que reflexionar en ellas con un deseo profundo de decir, Señor, haz esto en mí. Haz esto en mí. Quiero ser misericordioso. Quiero tener hambre y sed de justicia, pero de tu justicia. Anhelo que haya pobreza espiritual en mi vida, ser un hombre, una mujer manso, un pacificador. Anhelo, Señor, que por tu causa, Señor, me insulten. Porque eso va a significar que yo no estoy en silencio, sino que he abierto mi boca y he testificado de ti. Las bienaventuranzas. Y la primera de ellas no está puesta ahí al azar. La primera de ellas nos entrega un mensaje desafiante y habla de la gracia de Dios. Mientras preparaba el sermón y he estado reflexionando en esto, muchos en la historia han pensado que el Sermón del Monte es una interpretación de la ley de Jesús. Una traducción de una otra manera, siguen siendo mandatos para conseguir la salvación por obras, comillas, como la gente ha pensado, sin entender que ni siquiera en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, se lograba la salvación por obras. Nunca fue por cosas que pudiéramos hacer, siempre fue por gracia. Y esta primera bienaventuranza habla de esa gracia. Por eso el mensaje de hoy lleva como subtítulo el primer milagro en la vida de los hijos de Dios, pobres en espíritu. Bienaventurados. Así comienza el versículo 3. Bienaventurados. ¿Qué significa ser bienaventurado? Dichoso, alegre, feliz. De manera literal nosotros podríamos decir que eso es lo que significa la palabra. Pero ser una persona bienaventurada es mucho más que una emoción. Es mucho más que un sentimiento. Es una pasión, no. Es mucho más que eso. Es un estado de vida. Es un decreto divino. Porque cuando Jesús dice bienaventurados, Él no está diciendo que hemos logrado alcanzar a ser bienaventurados, sino que Dios nos ha puesto en un estado de bienaventuranza. Él nos ha declarado benditos. Benditos. Por eso que la bienaventuranza no habla de algo pasajero, sino que habla de algo permanente. La bienaventuranza es mucho más que una invitación a lograr la pobreza espiritual. Es un llamado que Dios nos hace. Yo ya produje y voy a producir esto en ustedes. Por eso son bienaventurados. Hay seguridad en la expresión.
Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que van a lograr ser pobres en espíritu. Bienaventurados los que a través y por medio, si es que llegan a ser pobres en espíritu. No, hay seguridad en las palabras de Jesús. Benditos, porque es Dios el que ha determinado esa bendición. No el ser humano. No es que yo logre a través de mi pobreza espiritual, a través de obras, alcanzar esa bienaventuranza. Sino que la bienaventuranza es una palabra de Dios para nosotros que podamos caminar en fe. Señor, tú me has bendecido. Tú has dicho de mí, soy bienaventurado. Quiero ver esa pobreza espiritual en mi vida. Quiero ver estas características en mí. Es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Y hoy, como en cada uno de los sermones de las bienaventuranzas, yo quisiera, y anhelo también decirlo por mí, sentirme bienaventurado y clamar al Señor que tú digas de mí bienaventurado. No quiero yo buscar lograr con mis esfuerzos ser un bienaventurado, porque no lo voy a conseguir. Yo quiero confiar en lo que tú has dicho de mí y vivir en fe, mirando a la meta, entendiendo a lo que tú me has llamado. Por eso, hermanos, bienaventurado, dichoso, alegre. Es mucho más si tú te sientes feliz siendo un pobre espiritual. Es mucho más si tú te sientes feliz siendo misericordioso. Es mucho más si tú te sientes feliz siendo un pacificador. Es mucho más si tú te sientes o no feliz a causa de que te insulten por la causa de Cristo. No se trata de eso. Porque al momento que estas cosas ocurran, nosotros vamos a decir, yo no soy feliz, no siento ese gozo, esa alegría de la cual Jesús le habló a sus discípulos en el monte. Porque Él dice, bienaventurados, dichosos los que sean así. Pero Dios nos confronta y nos dice, no, esto se va a ir produciendo en ti. Y por eso eres bendito. Eres bendito por ser un miserable espiritual. ¡Qué potente! Y a diferencia de lo que el mundo nos dicta y nos invita a vivir, en donde el campeón está en ti, en donde tú puedes lograr todo lo que quieres, en donde tu esfuerzo te va a lograr hacer conseguir tus grandes sueños, Dios nos dice, tú eres un miserable. Y por eso eres bendecido. Eres un pobre espiritual. Y tienes lo mejor. Tuyo es el reino de los cielos. Un mensaje contra cultura. Un mensaje que a través del tiempo también ha sido tergiversado, diciendo que esos pobres se refiere a los pobres materiales. El evangelista Lucas, él describe parte de este sermón, pero él menciona solamente bienaventurados los pobres. Y luego también dice bienaventurados los que tienen hambre. Algunos en la historia de la iglesia se han tomado de este texto para decir, el reino de los cielos es de los pobres, de los que no tienen. A ellos tenemos que ir, a ellos tenemos que darle. El reino de los pobres, de los cielos es de los que tienen hambre. Hay que darle a los hambrientos. ¿Está en disonancia? No, por supuesto que es de ellos. Pero es tanto de ellos como de nosotros. Porque si es que el que es pobre envidia y tiene la avaricia de ser como el rico, no es suyo el reino de los cielos. ¿Se entiende? Porque si el que tiene hambre está todo el día quejándose o no trabaja, o tiene envidia o reclama en contra de los que sí tienen para comer, no es suyo el reino de los cielos. Por eso que el sermón es más allá, no es material, son bendiciones espirituales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les van a ser añadidas. Jesús nos llama a esto. Pobreza espiritual. ¿Y qué significa pobreza espiritual? ¿Qué significa la pobreza espiritual? El llamado a la pobreza espiritual habla de esa tremenda bendición
que tenemos de comprender nuestra miseria. Por eso que Jesús parte con esta bienaventuranza. Por eso es que Jesús parte, porque no se pueden producir todas las demás si usted y yo no somos pobres en espíritu. No se pueden producir. No puedo ser ni misericordioso, no voy a llorar. Porque este llanto del cual el Señor habla de un llanto que es mucho más que el llorar por llorar. Ninguna de estas cosas se van a producir si en nosotros no hay pobreza espiritual. Totalmente contrario a lo que solemos escuchar respecto de cómo debemos ser y presentarnos. Jesús nos da claves para entrar en su reino. No dependan de ustedes mismos. La pobreza espiritual habla de este sentirse humillado. Habla de este sentirse nada. Habla de esto de venir delante del Señor en este primer encuentro y decir: Señor, yo quiero que seas tú el que haga algo en mí. No vengo con mis presupuestos. No voy a seguir intentando yo ganar mi salvación o conseguir las cosas que yo quiero. Me desprecio a mí mismo. Porque lo que proviene de mí en la historia de mi vida solamente ha producido estragos. Y si no los ha producido aún, el Evangelio de Jesús nos está diciendo a nosotros en esta mañana que lo va a producir. Por eso, cuando usted y yo nos vemos caminando un camino, confiados en nuestras propias fuerzas, anunciándonos a nosotros mismos que sí podemos sin Jesús, estamos a las puertas de nuestra destrucción. Y rectifico, de nuestra propia autodestrucción. No nos podemos acercar a Dios si no hay pobreza espiritual. No nos podemos acercar a Dios si no somos humildes al momento de venir a Él. No podemos venir al Señor, no podemos sentirnos bendecidos si nuestro orgullo está ahí arraigado en lo más profundo de nuestro ser. Si son nuestras fuerzas aún lo que nos está produciendo la esperanza de que mañana las cosas van a cambiar. No podemos venir a Dios así. El discípulo no se acerca con esa actitud, sino que se acerca humilde, pobre en espíritu. Pero insisto, es mucho más que para poder recibir la enseñanza, que la queremos, sino que es principalmente para poder encontrarnos con Él. Aquel que reconoce su necesidad de ayuda es bendecido por Dios. Y el solo hecho de usted y yo sentir, experimentar en nuestros corazones que necesitamos la ayuda de Dios es una bendición espiritual. Es una bienaventuranza. Y ese es el orden en el cual Dios le está hablando a aquellos que se acercaron en el sermón. Si ustedes están sintiendo en este momento pobreza espiritual, si ustedes se están sintiendo miserables, si ustedes están sintiendo que no pueden seguir adelante si Dios no hace algo en su vida, si ustedes se ven enfrentados al Evangelio y escuchan y dicen: yo soy ese por el cual Jesús murió, yo no soy nada, yo necesito venir a Cristo, Jesús nos dice: tú ya has sido bendecido, tú ya eres bienaventurado. Dios decidió bendecirte. La pregunta es: ¿y usted y yo somos pobres en espíritu? ¿Hay pobreza espiritual en nuestra vida? ¿O hay orgullo? ¿Hay altanería? ¿Hay soberbia? ¿O hay humildad? Incluso en nuestros momentos más álgidos, de rabia, de ira, de autoconfianza por nuestros logros. Hoy día leí mucho, hoy día oré, hoy día acá, hoy día allá. Aún después de eso hemos sido capaces de frenar y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Confiando en mí mismo otra vez?
poniendo mi esperanza en mí. Jesús, siendo Dios, creador de todas las cosas, guiado por el Espíritu Santo, lo supo hacer muy bien. Decirnos cuánto le necesitábamos. En el contexto del sermón, Jesús claramente apunta a Cristo. Y lo digo así, apunta a sí mismo, no habiendo de manera explícita una mención. Porque nos hacemos la siguiente pregunta, y por eso hablaba del Evangelio de la Gracia. Si soy miserable, si no debo depender de mí, si yo debo presentarme delante de Dios con pobreza espiritual, ¿de quién debo depender? El texto no lo dice. Si usted lee las bienaventuranzas, no lo dice. No dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dependan de Dios, de ellos será el reino de los cielos. No lo dice. Pero el contexto que nosotros compartimos la semana pasada, que leí una pequeña pincelada, nos muestra claramente que Jesús se está refiriendo a que la esperanza debe estar puesta en Él. En la obra que Él va a hacer. Porque los que le seguían, ¿qué buscaban? A Jesús. Buscaban las bendiciones, sin duda. Buscaban los milagros. Pero era Jesús la figura. Era Jesús. A ver, ¿qué va a hacer ahora? Entonces, la relación existente que nosotros debemos hacer, si Jesús nos está diciendo, ustedes deben presentarse delante de mí, ustedes son miserables, los miserables en espíritu, los pobres en espíritu, son aquellos que son bienaventurados. De ellos es el reino de los cielos. Pero si yo me quedo solo, si yo debo no depender de mí, si yo debo renunciar a todos mis títulos, a todas las cosas, si yo debo venir delante del Señor y decirle, aquí estoy sin nada, ¿de quién me agarro? ¿De quién me sostengo? E insisto, el texto no lo dice, pero Jesús con fuerza nos está diciendo, vengan a mí. Esta es la puerta de entrada, este es el primer milagro que Dios hace en la vida de aquellos que ha llamado. Disponer el corazón a reconocerse pecador y a encontrar esperanza en Jesús. Porque eso es algo que no lo hizo usted. Eso es algo que no estaba intrínseco en nosotros. Como muchos predicadores modernos apelan. La fe, esa fe que está en ti, ese don que está en todas las personas, no es así. Es un regalo de Dios especial para aquellos a los cuales Él ha querido llamar. ¿Cuál es la bendición de esto? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Hemos de considerar que la pobreza espiritual es una disposición del corazón que está ahí y que debe bendecirnos. Yo debo sentirme bendito cuando soy capaz de reconocer mi miseria. Debo sentirme abrazado por Dios. Es una reacción tan irracional, y me permito ocupar quizá una palabra más peyorativa, tan estúpida. Cuando uno se siente miserable delante de Dios, decir, Señor, no me quiero sentir así, miserable, yo quisiera sentirme bien. Hermano, eres bienaventurado, porque esa pobreza te está conduciendo al dador de la vida. Porque esa pobreza te está llevando al reino de los cielos, al cual tú y yo pertenecemos. Porque esa pobreza espiritual está ahí no para que te quede ahí, sino para que vaya y abrace al dador de la vida. Y te encuentres con Él en el lugar que Él ha determinado, su reino. Su reino. Porque el texto no solamente habla de la pobreza espiritual y de la bendición que hay en ser un pobre espiritual, sino que también nos presenta un resultado, una bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. La puerta de entrada. Evangelio puro.
No hay ley. Es evangelio. Señor, no puedo, humanamente el ser humano, por sus fuerzas, no puede sentirse ni reconocerse pobre. Siempre va a buscar conseguir las cosas con sus propias fuerzas. Siempre. Es la ley de la vida. Es la ley de la selva. Yo tengo que correr por el alimento para mis pollitos. Yo tengo que hacerlo. Pero cuando se produce ese milagro en el corazón de alguien que es capaz de decir, yo no puedo, pero tú puedes, las puertas del reino de los cielos se abren para que nosotros entremos por ellas. Este mensaje no es un llamado a la inoperancia, hermano. Yo no le estoy diciendo hoy que usted salga de acá y diga, Señor, yo no puedo, soy un miserable, vaya a tener que moverme tú. No. Señor, yo no tengo que comer, voy a esperar que tú me bendigas. No. Tengo que hacer las cosas, pero mi disposición interna es siempre, Señor, yo dependo de ti, no de mis ideas. Yo quiero el reino de los cielos. Todas las bienaventuranzas son dinámicas. Si yo soy bendecido por ti, me siento bendecido por ti porque siento esa pobreza en mi espíritu. Anhelo tu reino, Señor. Porque ¿qué significa el reino de los cielos si no el encuentro con el dador de la vida? ¿Qué significa el reino de los cielos si no estar con Cristo? Leí un tratado hace unos días y me encontraba con este llamado constante a las decisiones por Jesús. Decide por Jesús. Porque una de las razones por las cuales el tratado llamaba a las personas a decidir por Cristo, porque Él te está construyendo una mansión en los cielos, y mostraban la figura de una mansión bonita. ¡Qué tontera más grande! Claro, porque así es fácil. Pucha, qué rico, el Señor me está construyendo una mansión, y cuando yo llegue arriba Él me va a dar todo lo que yo quiero. Pero reino de los cielos significa más que la visión de Juan, lo que los profetas también pudieron ver, es mucho más. Yo me quedo con Dios en la ciudad, como el sol que ilumina, siendo suficiente. Porque el reino de los cielos no es reino si Jesús no está ahí. Y como John Piper lo escribiera en uno de sus libros, mi pregunta es, si estuviera todo lo que tú esperabas del reino de los cielos, cuando llegue a la presencia de Dios, si estuviera todo lo que tú soñaste, te encuentras con ese familiar que tú amabas, te encuentras que el cáncer que tuviste ya no está, te encuentras que las marcas de tu cuerpo ya no están, te encuentras que el dolor que se te produjo en la vida ya no existe, pero no está Cristo. ¿Tú quisieras estar ahí? Y yo lamento porque sé que la respuesta de muchos cristianos hoy sería, sí, igual quiero estar ahí. No me interesa si Jesús no está en el reino de los cielos, pero reino de los cielos no significa más que Jesús entronado, teniendo una relación eterna con aquellos que se dieron cuenta que estaban perdidos, que eran miserables espiritualmente y que no eran bendecidos si Dios no hacía algo en sus miserables vidas. Eso es evangelio. No hay otra manera de verlo. Es mucho más que moral y mucho más que ley. Que sí tenemos que vivir vidas santas, por supuesto. Que sí tenemos que cumplir los mandamientos del Señor, claro que sí. Porque es una señal, una seguridad, una muestra de que Dios está en nosotros. Me deleito en las maravillas y en la ley de Jehová. Me deleito. Y más me deleito si estas se traducen en mi vida. Pero el reino de los cielos es eso. El encuentro con Jesús. La oportunidad, y más que la oportunidad, la entrada ciertísima de los pobres espirituales al encuentro con el Salvador. Por eso no podemos hacer una lectura equivocada
De decir, bueno, yo no tuve tanto en la tierra, no tuve el auto que quería, no tuve la casa que quería, pasé hambre, pasé frío, pero cuando esté en el reino de los cielos voy a tener todo eso. No es esa la lectura. Y si la hemos hecho así, hermano, déjeme decirle, estás equivocado. La lectura es: el reino de los cielos se abrió a causa de mi pobreza espiritual, porque Dios, el Espíritu Santo, hizo un milagro en mí para que yo me pudiera encontrar con mi Salvador y pudiera entender mi inmensa necesidad. Eso es ser bienaventurado. Entonces nuestro corazón hoy debe exclamar: Señor, me siento bendecido por sentirme miserable. Me siento bendecido cuando no me va bien en los negocios, cuando quizás estoy esperando y me siento ahí miserable, como que no puedo hacer nada, porque me acuerdo que tú estás conmigo y que tú me abriste las puertas del reino de los cielos. Y no es que yo estoy ahí a las puertas para entrar, yo ya estoy adentro. Porque no es una bendición escatológica futura, en algún momento el reino de los cielos ya está. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Ese es el mensaje de Jesús. El reino de los cielos es nuestro. Porque Dios nos lo quiso dar. A través de una obra totalmente contraria a lo que el mundo espera. Por eso, hermanos, nosotros no podemos hacer otra cosa más que decirle a las personas estas verdades. No podemos convencer con promesas falsas que nosotros nos hemos hecho en nuestra cabeza. No podemos convencer porque Dios, el Espíritu Santo, no va a obrar a través de otras cosas. Hoy más que nunca es necesario que usted y yo nos sintamos pobres en espíritu. Concluyo haciendo una pequeña resumen de lo que es esta bienaventuranza, y lo leo de la siguiente manera: bendito es aquel, bendito por Dios es aquel que se humilla y no depende de sí mismo, sino pone su confianza en Jesús. A este le pertenece el reino de los cielos. Bendito por Dios es aquel que se humilla y no depende de sí mismo, sino pone su confianza en Jesús. A este le pertenece el reino de los cielos. Así el Señor nos confronta hoy. Así Jesús nos llama. A quienes le siguen también nos confronta. Lo sigue haciendo. ¿De quién dependes? ¿A quién le has creído, hermano? ¿A ti mismo? ¿A tus fuerzas? ¿O has rogado al Señor? Señor, ¿cuánto hemos orado, Señor? Hazme pobre en espíritu. Que mi orgullo deje de levantarse. Que mi hipocresía, el hipócrita no es un pobre en espíritu. Mi religiosidad no habla de pobreza espiritual la religiosidad, sino todo lo contrario. Si no estamos orando, si no estamos leyendo la palabra de Dios, no cualquier cosa, si no estamos buscando al Señor, si no hay deseos en nuestro corazón, nuestra oración debe ser: Señor, yo estoy dependiendo de mí. Hazme pobre espiritual. Porque quiero sentirme, quiero experimentar que estoy ahí con mis pies asegurados en el reino de los cielos. Cero posibilidad de salir de afuera si Jesús nos puso ahí. Cero. No hay forma de que una oveja de Jesús le sea arrebatada de su mano. No hay forma, no hay manera. No hay diablo ni ser humano que lo pueda hacer. Hermanos, les invito a que se puedan poner de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.